Es viernes, ya empezó el fin de semana y hoy, en Es la Hora de Opinar, voy a platicar con Carmen Mola. En realidad, y va a ver usted por qué, con Antonio Mercero Santos, Jorge Díaz y Agustín Martínez Gómez, sobre su más reciente novela, La Bestia, que ganó el Premio Planeta 2021 al mejor libro de esta editorial. Así que quedes aquí en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches. La autora Carmen Mola ha tenido muchísimo éxito literario. Su más reciente novela es La Bestia, ganadora nada menos que del Premio Planeta 2021. Este libro ha causado un gran furor, sobre todo ahora que se ha revelado que la verdadera identidad de Carmen Mola son 3 hombres. Y hoy tenemos la fortuna de que estén con nosotros en el estudio precisamente los autores que le dieron la pluma a Carmen Mola. Me refiero, primero que nada, a Antonio Mercero Santos. ¿Cómo estás, Antonio? Buenas noches. Buenas noches, muy bien, todo bien, encantado de estar aquí. Jorge Díaz, ¿cómo estás, Jorge? Muy buenas noches. Hola, ¿qué hay? Buenas noches, encantado de estar en México y de estar aquí en este programa. Y Agustín Martínez Gómez, ¿cómo estás, Agustín? Muy buenas noches. Muy buenas noches, encantado de estar aquí en el programa y hablando contigo. Bueno, quiero decirles, como les comentaba antes de entrar al aire, que esta es la primera vez en esta hora de opinar, más de 12 años, de estar al aire, que estoy yo vía remota conduciendo. Así que es un gusto porque lo estamos haciendo porque sabemos que ustedes tenían el tiempo muy limitado aquí en México y queríamos aprovecharlo. Pues muchas gracias por ser los primeros en hacer esto. Siempre la primera vez. Bueno, Antonio, déjame preguntarte, ¿cómo salió esta idea de juntarse ustedes tres y hacer libros, porque este no es el primero, ¿no? Bajo el seudónimo de Carmen Mola. Bueno, pues nosotros nos conocemos desde hace muchos años, los tres somos guionistas de series de televisión y un día que estábamos trabajando en una serie que es una adaptación de una novela de Agustín que se llama Monte Perdido, pues lo estábamos pasando muy bien, como suele suceder en las reuniones de guionistas, que se dispara en todas las direcciones, que salen muchas barbaridades, pero muchas de esas barbaridades terminan aprovechándose porque alguien las matiza, se convierten en ideas buenas. Pues después de una reunión de esas, estábamos tomando unas cañitas y dijimos, ¿por qué no intentamos trasladar esto del mundo del guión a la literatura? Trabajar entre los tres, usar las herramientas del guionista, este tipo de reuniones, y hacer un proyecto de autoría colectiva. Esa era la idea insensata que tuvimos hace exactamente 5 años. Y entonces decir, bueno, vamos a marcar un día para vernos y empezar y a ver qué tal nos va. Y en aquella primera reunión salieron las ideas, sí, un poco en pañales, pero las primeras ideas de lo que luego fue La novia gitana, nuestra primera novela, y la cosa fue muy bien. Cayó de pie la novela, encontró enseguida a sus lectores, y entonces empezó el rodillo a avanzar, el rodillo de Carmen Mola que nos trae, bueno, nos ha traído hasta a ganar el Premio Planeta y nos ha traído hasta aquí, hasta tu programa. ¡Qué maravilla! Y Agustín, ¿cómo es que se revela la identidad de Carmen Mola? Bueno, era un poco inevitable. Teníamos que... llegó un momento en el que habíamos escrito la trilogía y decidimos de repente presentarnos al Premio Planeta y sabíamos que si se daba la circunstancia y ganábamos el Premio Planeta íbamos a tener que revelar la identidad porque estás obligado a presentarte con nombre y apellidos y DNI. Lo insensato fue presentarse al Planeta y lo loco fue que nos lo dieran. Al final no sé qué habría pasado si no nos lo dan. Quizá todavía seguimos ocultos debajo de Carmen Mola, pero ahí era inevitable. Había que salir y había que dar la cara. Y muy contentos, ¿eh? La verdad ha sido todo como una ola muy grande la que viene después del Planeta, pero ha sido, bueno, muy feliz. ¿Quiénes sabían más de Carmen Mola? ¿En su familia sabían? Bueno, algunas personas sabían. Al principio la verdad es que no lo ocultábamos mucho, antes de que se llamara Carmen Mola. Había veces que nos preguntaban y decían, ¿qué andáis haciendo? Pues estamos escribiendo los tres, Antonio, Agustín y yo, una novela policíaca.
y eso. Y después, cuando ya empezó a tener éxito, empezamos a ocultarlo, empezamos a ser más cuidadosos. Pero la verdad es que nos hemos dado cuenta de que la gente a la que ya se lo habíamos contado antes de ser cuidadosos, después no lo sabía. Y esto nos lleva a pensar una cosa: da igual lo que cuentas, nadie escucha nada. Oye, Antonio, se tuvieron que dividir la pasta del premio 2021, ¿verdad? De Planeta. Nos la tuvimos que dividir, sí. Y tuvimos miedo de que, porque no había... Nosotros, para mí, el gran secreto de Carmen Mola es que nunca discutimos. Dejamos el ego fuera, trabajamos muy bien juntos, y cuando nos dieron el Planeta pensamos que quién se queda con el trofeo. Y esto nos puede meter en la primera gran discusión de Carmen Mola, las primeras grietas. Lo que habíamos evitado con las discusiones creativas lo puede desbaratar un trofeo. Pero al final nos dieron 3, uno a cada uno. Así que, de momento, hay concordia en Carmen Mola. ¿Y va a seguir, Agustín, que Carmen Mola continúa? Sí, va a seguir. De hecho, tenemos ya una novela terminada y entregada que saldrá a finales de septiembre, primeros de octubre, que se llama Las Madres, y continúa la serie de novelas policíacas que habíamos empezado con La novia gitana, con el personaje de Elena Blanco. Ese es el lanzamiento más inmediato que tenemos, pero también nos apetece mucho, cuando terminemos esta gira de promoción que nos está llevando por un montón de sitios, sentarnos y empezar a trabajar en otro thriller histórico como La Bestia. Es un género que nos ha gustado mucho, que ha abierto más público, y también queremos seguir explorando por ahí. Carmen Mola al final está por encima de nosotros, va a seguir escribiendo aunque no estemos nosotros. Jorge, ¿por qué decidieron que su seudónimo fuera una mujer? Pues la verdad es que no fue una cosa muy pensada. Igual que decidimos crear a Carmen Mola, como ha dicho Antonio, entre cañas, que aquí diríamos entre chelas, decidimos, bueno, no podemos ponerle tres nombres en la portada porque no nos cabría el título, no podemos poner... bueno, empezamos a pensar, lo primero que se nos ocurrió fue ponerle un nombre anglosajón, por esas tonterías que hacemos siempre, o sea, Peter Cameron, ¿no? Y decíamos, no, John Huston, no, ese ya existe. Y entonces decidimos un nombre español y empezamos a decir nombres, Pedro, Isidro, tal, hasta que uno de nosotros dijo Carmen. Y entonces otro de nosotros dijo, Carmen Mola. Mola en castellano es como decir Carmen es chido. Y entonces dijimos, Carmen, sí, Carmen Mola, Carmen. Oye, y si nos llamamos Carmen Mola, era un nombre sonoro, 2 sílabas en el nombre y 2 en el apellido, quedaba bien, enseguida gustó, y nada, ahí nos hemos quedado con Carmen Mola, y ahora además es que consideramos que Carmen Mola existe, nosotros somos sus secuaces, que hacemos las entrevistas por ella y escribimos por ella. ¿Y está guapa Carmen Mola, Jorge? Bueno, hoy nos han dicho un periodista que a mí me ha hecho mucha gracia, que cuando él leía a Carmen Mola se imaginaba a Rosa Montero pero más gordita. Y bueno, pues Rosa Montero es una mujer encantadora. Sí. Oye, déjenme pasar, si les parece, al tema de La Bestia, ¿no? Este último libro de Carmen Mola. Y primero que nada decir que el contexto es en una epidemia en Madrid en el siglo XIX. ¿Lo pensaron como parte del gancho, digamos, de la novela ahorita que estamos pasando esta pandemia, Antonio? Bueno, no fue así, no fue así. Nosotros queríamos cambiar de registro porque estábamos haciendo novelas policíacas y decidimos lanzarnos al thriller histórico. Escogimos el siglo XIX como época, porque es un siglo que en España es muy convulso, muy levantisco, lleno de revueltas, y está poco retratado. Entonces, la decisión del siglo XIX la tomamos enseguida. ¿Ya qué año concreto? Ahí empezamos a escarbar, a investigar, y encontramos un incidente que no conocíamos, que es la matanza de frailes. Es un día de furia del pueblo español que se levanta contra el clero, irrumpen en 4 iglesias y asesinan a 80 frailes. Esto nos dejó estupefactos y nos lanzó varias preguntas. ¿Qué estaba pasando en Madrid en ese año, en ese día,
para que esto sucediera. Entonces nos pusimos a investigar y una de las cosas que vimos, aparte de la desafección que había entre el clero y el pueblo, aparte de la guerra carlista, que es una guerra entre absolutistas y liberales que tenía al país, estaba azotando el país, nos encontramos con que había también una epidemia de cólera. Pero esto fue un hallazgo feliz. Y cuando lo vimos es verdad que nos animó mucho porque se podían sacar un montón de derivadas al tiempo actual y nos lanzamos, porque las medidas que se tomaron entonces, si tú, Leo, estuvieras en 1834, probablemente también estarías confinado, porque esa era una de las medidas que se utilizaban, se prohibían las reuniones de más de 10 personas, se obligaba al uso del tapabocas, que entonces era un trapo, un pañuelo o cualquier cosa que tapara, que sirviera para tapar la boca, se creó un hospital exprofeso para enfermos del cólera, como ha pasado, por ejemplo, en Madrid. O sea, son medidas muy similares a las de ahora. Entonces, todo esto era para nosotros un caldo de cultivo muy bueno para meter nuestra trama de thriller, que es lo que nos interesa, que en este caso es un asesino en serie que está matando niñas en los arrabales de Madrid. Esa es la trama principal y una niña huerfanita, Lucía, que busca a su pobre hermana desaparecida que ha caído en las garras de esta bestia. Esa es la trama que vertebra toda la novela, pero el caldo de cultivo era muy rico para ponernos a trabajar. Entiendo que ya llegó ahí al estudio Rafa Pérez Gay. Rafa, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás? Muy buenas noches a ustedes, bienvenidos. Muy buenas noches. Y me disculpo por el retraso, pero esto es casi como Madrid. Casi, solo. Es un poco peor incluso. ¿Cómo te va, Leo? Muy buenas noches. Pues aquí, ¿cómo ves a la distancia? Te ves muy bien, casi como si hubiera salido de un coronavirus. Aquí están todavía adentro los malditos coronavirus, pero bueno. Gracias, Rafa, por venir. Estamos aquí platicando con Antonio, con Jorge, con Agustín. Ya nos contaron el tema de por qué Carmen Mola. Y estamos hablando precisamente de la novela, de La Bestia, y nos contaban del tema de la epidemia, que entiendo, Jorge, pues sí juega un papel importante porque esta matazón que hubo de frailes tiene que ver precisamente con el tema de lo que estaba pasando con la epidemia, ¿no? Sí, los frailes acusaban al pueblo de propagar la enfermedad con estas cosas decimonónicas. Habían dejado de asistir a la iglesia y entonces Dios castigaba al pueblo. A la vez el pueblo acusaba a los frailes de estar envenenando las fuentes de agua y los pozos para ayudar a que los carlistas, que eran los que defendían el absolutismo y la unión de Iglesia y Estado, pudieran entrar en Madrid sin encontrar oposición. Y bueno, pues entre todos estos bulos que ahora llamaríamos fake news, pero en aquella época eran bulos que se producían en las escaleras de un convento que estaba en la Puerta del Sol, la gente empezó a creerlo y de repente un incidente que parece una tontería, un niño que quiso gastar una broma a unos frailes y entonces les echó arena, quiso gastar una broma a unos aguadores y entonces les echó arena en un odre de agua. Hubo alguien que dijo que había visto a ese niño con los frailes, el aguador le pegó a ese niño, lo lincharon en medio de la calle y entonces, llenos de ira, decidieron ir hacia la Basílica de San Francisco el Grande, allí en Madrid. Pillaron las iglesias que pillaron de camino y bueno, aquello se montó una tarde que en realidad era contra el absolutismo, pero pilló al clero por medio y bueno, 80 muertos. Y cualquiera que haya leído a Carmen Mola sabe que la violencia y los 80 muertos nos excitan. Nos parecen un buen punto de partida. ¿Cómo ves, Rafa Pérez Gay, esta novela? Mira, otra vez bienvenidos y gusto de conocerlos. Lo primero que creo que hay que celebrar en La Bestia es algo que toda literatura debe o debería tener. Se lee rápido. Es una novela entretenida, sin que esto quiera decir que no tenga naturalidad y que no tenga profundidad. Hay una restauración, hay un modo de contar el Madrid, las noches, la de 1834, creo que es, o 23, sí, no lo sé, que realmente a mí soy afín a eso, como tú sabes, Leo.
me ha entusiasmado mucho. Esa es la primera buena noticia. Esta novela de, no sé, que tiene 500 páginas o un poco más, se lee muy rápido y se lee bien. Número uno. Número dos, hay un verdadero empeño, creo yo, literario e intelectual. Y hay algo que a mí me gusta, conectar con el lector. Poder darle al lector una historia hoy en día que le habla desde otros tiempos. Hay una pandemia, una epidemia de cólera, pero al mismo tiempo hay una serie de asesinatos, nos lo ha contado, yo llegué cuando nos estabas narrando, sí, más o menos, sin vendernos toda la trama de qué trata, y eso es lo primero que hay que celebrar. Lo segundo es que me encanta saludar a 3 Cármenes, y me gusta estar entre Cármenes siempre, me siento muy bien. Lo otro es que tiene que ver, y no sé si lo vamos a tocar, pero creo que hay que tocarlo, el asunto como 6 manos, como 3 cabezas pueden hacer una novela tan compacta. ¿De veras es compacta? ¿Qué quiero decir con compacta? No tiene errores en los cuales tú digas, aquí empieza uno y empieza el otro. Hay como si hubiera habido una mano que hiciera un estilo, y eso es muy, muy interesante. Y luego está el asunto del seudónimo, que siempre es atractivo. Bueno, decía Dylan Thomas, make me a mask. Y decía Cortázar, denme una máscara y les diré la verdad. Pues así ellos nos están contando una verdad muy notable acerca de una novela que para mí no es exactamente, cuidado, no se vayan, sí es una novela histórica, pero no lo es en cierto sentido, y es una de las, creo, uno de los momentos notables de la novela. Estamos leyendo una historia del pasado, del siglo XIX, pero que sin embargo logra pasar en el tiempo y, como con otras novelas nos ha pasado, estamos oyéndonos hoy en día con gran naturalidad. Esto yo creo que es una de las grandes ventajas que tiene el Premio Planeta 2021 con nuestras amigas Carmen Mola. Entiendo que hubo una polémica alrededor de esto, ¿no? Lo cual me parece muy bien, además, porque puede incentivar las ventas. y no solo incentivar las ventas, sino dar... no sé si se sepa o si lo han dicho, cada uno de ellos es un escritor en forma, que tiene sus propios libros y tiene su propia obra en marcha. Y esta Carmen Mola, entiendo que esta es parte de una trilogía. Ahora nos van a explicar, o estoy fuera de foco. No, tenemos una trilogía previa, tenemos una trilogía policíaca que es contemporánea, que sigue a un personaje que se llama Elena Blanco. Y esta es Blanco, correcto. Sí, esta es la trilogía y esta es una novela completamente independiente de esas 3 primeras que escribimos. ¿En qué momento les dio a ustedes por decir o proponerse escribir como si fueran una sola persona? Bueno, nosotros, además de ser escritores, además de haber publicado novelas por nuestra cuenta, somos guionistas de televisión. Sí. Y los guionistas de televisión estamos acostumbrados al trabajo colaborativo, a trabajar todos juntos, a reunirnos y pensar en una temporada entera, en unos personajes, en una forma de hablar de los personajes y todas estas cosas que vamos haciendo. Y entonces teníamos varias ideas. Una era la idea de que se está dando demasiada importancia al autor por encima de la obra, que continuamente nos decían, es que para publicar tienes que tener 20.000 seguidores en Instagram o 40.000 en Twitter, o lo que sea, y nosotros decíamos, no, es que lo importante es la obra, lo importante es el trabajo, y podemos demostrar que una novela puede salir sin autor. Aunque evidentemente para salir sin autor teníamos que multiplicar los autores, teníamos que ser 3. Y entonces lo decidimos, pero lo decidimos un día como un juego entre amigos. O sea, primero era hacer la prueba de somos capaces, después fue la prueba de publicar y después fue la sorpresa, que ya no siquiera era prueba para nosotros, porque no dependía de nosotros de que nos leyeran. Y bueno, y aquí estamos. Bueno, y fue un éxito instantáneo y entiendo, yo ya he oído algunos comentarios de lo que yo creo que, por lo menos la literatura, Leo, a la cual yo soy afín, y no sé si nuestros amigos estarán de acuerdo. La naturalidad de literatura es lo más antinatural que hay. Es decir, parece que todo va ocurriendo y uno dice, bueno, yo podría escribir una historia de principios de la primera década del siglo XIX y va pasando y la gozo absolutamente bien. Pero esa naturalidad está hecha de destrezas literarias, de conocimiento y de lo que, bueno, al ser ustedes guionistas de televisión, tienen algo que es oro molido, que es contacto con el público y saber no lo que quiere el público, sino acercarse a ellos.
¿acercarse al público tiene sentido literariamente o a la antigüita, como James Joyce, que se mandaba cartas de un lugar, decía James Joyce, yo me mando cartas de aquí al que está enfrente? ¿Ustedes cómo lo ven? ¿Qué opinan? Bueno, nosotros hay una cosa que tú has dicho antes y que para nosotros es importantísima, y es la novela como entretenimiento. Desde luego. Creo que muchas veces se habla de la literatura como, bueno, herramienta de crecimiento espiritual, de conocimiento, todo eso es verdad. Pero creo que lo primero, y por lo que nosotros apostamos en primer lugar, es por el entretenimiento, porque el lector entre en la novela y no pueda soltarla, porque al final la competencia de la literatura no son otras novelas, sino es Netflix, o son los videojuegos, o son otras formas de entretenimiento. Entonces recordar que la literatura tiene esa capacidad de entretener y de hacer disfrutar al lector y de sumergirlo en un mundo, nos parece muy importante. Evidentemente para eso nosotros jugamos con una serie de herramientas, jugamos con las herramientas del guionista, que son las herramientas del contador de historias. Es saber contar una historia y saber que cuando uno cuenta una historia se la está contando a alguien. Hay alguien al otro lado leyendo esa historia, y entonces tenerlo muy presente a lo largo del relato es importante, porque lo haces partícipe, forma parte del juego, forma parte del misterio que se plantea a lo largo de la novela. Y luego para nosotros como escritores es muy satisfactorio cuando el lector te dice, no, yo cogí la novela y iba a leer solo un poquito, pero de repente dije, venga, va, un capitulito más, otro más. Y de repente me dieron las 5 de la mañana y estaba todavía leyendo y quería saber qué pasaba al final, ¿no? Entonces esa es lo que nosotros buscamos sobre todo. Bueno, yo, mira, Leo, yo te cuento y te digo esto. Sí. Yo soy afín al tipo de literatura que está puesta aquí en La Bestia. ¿Por qué? Porque creo que la literatura debe entretener, y aquí nos vamos a ganar algunos buenos palos de la crítica literaria, pero estoy convencido de que la literatura debe entretener. También, Leo, debe conmover y también debe ser profunda. Decía Borges, somos los libros que nos han hecho más aptos, pero eso no quiere decir que uno tenga que sufrir y que leer por obligación. Decía, yo les recuerdo, García Márquez decía, bueno, la verdad es que no leamos por obligación. Si usted va a leer por obligación, deje el libro, arrójelo. Pues este es un libro que se puede leer no por obligación, se puede leer porque te va llevando. Y insisto, la restauración de las ciudades es muy notable. Aquí hay algo que yo quiero comentarte a ti, Leo, y a quienes, a Carmen Mola, a cualquiera de las 3 Cármenes que nos acompañan. Bueno, yo siempre he tenido una enorme envidia, hoy en día, de los escritores que hacen series. Yo creo que los grandes escritores de series de televisión le han robado, le han pegado una mordida muy fuerte a la literatura, y que esto se acerca un poco, ya ahora que me dicen que ustedes son guionistas de televisión, ¿pensaron en eso? ¿Se puede hacer una serie de La Bestia? Bueno, se puede hacer una serie. Nosotros hemos querido hacer una novela, precisamente porque al ser guionistas, si queremos hacer una serie, tenemos los caminos para hacerlo, los atajos, los contactos, la experiencia, todo. Y aquí lo que queríamos hacer es una novela. Si luego se adapta, fenomenal. Pero esto es lo que nos interesa. Yo quería matizar una cosa que tú decías antes, Venga. De que no quieres que los lectores sufran leyendo, en el sentido de que están leyendo por obligación. Nosotros sí queremos que sufran leyendo La Bestia, pero por las emociones que generamos con la historia, que creo que genera muchas emociones esta novela, porque nosotros tenemos como el mandamiento, además del no aburrirás, que ese es el número 1, no aburrirás. Número 1. Número 1. Y número 2, sorprenderás al lector por encima de todas las cosas. Queremos que todo el rato tenga sorpresas, que no tenga red de seguridad, que no pueda poner sus monedas por ningún personaje, porque aquí el retrato del héroe, el viaje clásico del héroe que puede salvarse al final después de todas las peripecias, siempre se salva en el relato clásico del héroe. Sí. En nuestras novelas no tiene por qué ser así. Buscamos un poquito de subversión en las reglas clásicas del relato, porque creo que el lector, y voy a lo que dices de las series, está muy resabiado ya. Con toda la narrativa audiovisual está muy resabiado y las ve venir todas. Entonces, sorprender al lector cada vez es más difícil. Y nosotros nos imponemos la originalidad. Tenemos que sorprender al lector como sea, por encima de todas las cosas. Eso es lo que buscamos. La sorpresa, Leo, como tú sabes, es fundamental en la literatura. Y ahora, si quieres intervenir, puedes hacerlo, desde luego. Ahora que soy dueño del programa, me siento muy bien, muy tranquilo aquí. Oye, no, hay algo interesante que nos van a decir ustedes. Hay algo en esto, yo la iba leyendo y quería más. Y dije, tiene un toque como de novela de folletín. Es decir, tiene un toque, toda proporción guardada, en la historia. La novela de folletín la inventa Girardin en el año de 1833, por cierto, en la Presse francesa.
Y entonces dice, los periódicos no se venden lo suficiente, hay que inventar abajo algo que venga, y esa es la novela del folletón y del folletín. Y entonces Balzac y Eugenio Sue y Solá venían haciéndonos cada semana novelas que tenían que ir cumpliendo cada semana con los requerimientos incluso del público. Dice, no mate a este personaje, por favor, está usted loco, le decían a Balzac. ¿Hay algo de esto o estoy un poco inventando? ¿Por qué no nos cuentan? Hay mucho de eso. Nos sonroja que nos comparen con esos nombres. Eso por bueno, la tradición es la tradición. Pero sí, y los maestros son los maestros. Sin duda. ¿Hay algo de folletín? Claro que sí. Nosotros al principio quisimos hacer una novela histórica y después dijimos thriller histórico y después empezamos a escribir una novela de aventuras. O sea, lo más importante, podemos darle 1000 vueltas a nuestros argumentos, la reconstrucción de la ciudad, de una época, de todo, pero lo más importante es que es una niña que busca a su hermana. Sí. Y que busca a su hermana y que para eso se tiene que enfrentar a una sociedad que le es hostil. Y entonces, en realidad, en nuestra intención de escribir un thriller histórico, nos metimos en una novela de aventuras. Y después de la novela de aventuras, claro, tenemos esa formación que nos hace ver que cualquier historia es una historia de amor, en el fondo. Y entonces le metemos a la novela una historia de amor, una historia de desamor, una historia de amor absoluto de una niña por su hermana, una historia de amor galante de Diego Ruiz y Ana Castelar, una historia de amor no correspondido. Bueno, y entonces vamos metiéndole más capas y llegamos a un punto en que la revista también es una novela la novela también es novela de espionaje, porque tenemos a los carlistas metidos dentro de Madrid, y después nos vamos a una novela de terror, las niñas en el subsuelo de la ciudad, y entonces vamos mezclando todo, y esa mezcla no deja de ser lo que era el folletín, lo que es la telenovela, lo que es todo, y estamos en el sitio donde mejores telenovelas se han hecho en la historia, ¿no? Entonces tenemos mucho que aprender todavía. No, aquí ha habido telenovelas muy notables. Y yo quiero preguntarles, si ustedes me lo permiten, a cada uno de ustedes. Bueno, viene Carmen Mola, tiene éxito. Si ustedes van a las librerías mexicanas, el libro está en pilas, se vende y se vende bien. ¿Cómo va a incidir en la obra de cada uno de ustedes tres? Bueno, es complicado. Es verdad que Carmen Mola, sobre todo desde el momento del Premio Planeta y que salimos del closet y empezamos a hacer una gira de promoción y todo eso, nos va devorando un poco el tiempo, ¿no? Pero ya iremos encontrando el momento. Nosotros no queremos abandonar nuestras carreras individuales, no queremos abandonar tampoco nuestro trabajo en series de televisión o en cine, y hay que ir encontrando los momentos para alimentar a cada una de las vías. Por otro lado, es muy satisfactorio que pase esto. O sea, esto lo consideramos igual de nuestro que una novela o que una serie. Somos muy dueños de Carmen Mola, y es raro que a un escritor le visite el éxito, ¿no? A lo largo de su carrera. Una carrera del escritor suele estar plagada más de fracasos que de éxitos. Y entonces ahora es el momento de Carmen Mola, y lo que nos toca es disfrutarla, ¿no? Disfrutar del momento, disfrutar de lo que está pasando con La Bestia y con Carmen Mola, y seguir escribiendo novelas también. Nos apetece mucho empezar otra nueva novela de Carmen Mola. ¿Tú qué nos dices? Pues que perdón, es verdad. Venga, Leo, venga. No, es que yo estoy fascinado escuchándolos, ¿eh? Y me encanta estar en este papel de conductor más como audiencia que estar allí. Pero a diferencia de ustedes, yo tengo aquí al productor en el Chicharito diciéndome que tenemos que ir a una pausa. Ah, ok, correcto, vamos a la pausa. Déjame ir a una pausa breve y regresamos en un momento. Bueno, estamos platicando con Antonio Mercero Santos, con Jorge Díaz y con Agustín Martín Gómez. Ellos son los tres autores detrás de Carmen Mola, su más reciente libro, La Bestia. También nos acompaña Rafa Pérez Gay. Yo, como ustedes, estoy escuchándolos como audiencia, estoy fascinado de escucharlos, pero sí les quiero hacer una pregunta a los tres, si me permiten. Que es, yo creo que este libro de La Bestia tiene que ver, el tema fundamental
es la violencia y el mal. Y en México estamos viviendo entonces un grave problema de... ¿Qué, para ustedes, cuál es la fuente? Porque aquí en México hay todo un debate de cuál es la fuente de la violencia, por qué se ha destapado tanto esa violencia, por qué hay tanto mal en la sociedad mexicana. Y yo les preguntaría, tomando en cuenta que ustedes inventaron el personaje de la bestia, ¿cuál es ese origen? ¿Ustedes lo tienen claro, Antonio? Pues no, no lo tenemos claro. Tenemos claro que la violencia y el mal son nuestros temas principales de exploración. Pero cuando un escritor se sumerge en esos temas, más que para dar respuestas, está casi para lanzar preguntas y para explorar. Y sobre todo para aportar un poco el granito de arena, que es impedir que la sociedad quede como inmunizada ante la violencia, como indiferente ya por la costumbre, ¿no? Por la avalancha de casos, que ya te empiece a entrar una cierta indiferencia hacia algo que no deja de ser una lacra en los tiempos actuales. Ya en España lo es, y qué decir en México. Entonces nosotros intentamos analizar eso, más que nada retratar la violencia. Que el mal habita dentro del ser humano, eso está claro. Que la mayoría de las personas saben reprimirlo también. Que a veces aflora, y eso resulta quizá atractivo para el lector, porque nos preguntan muchas veces por qué atrae la violencia, ¿no?, al lector, por qué el auge de las novelas policíacas. Quizá atrae el hecho de saber que algo que tú sabes reprimir y que temes que podría salir, está saliendo en una historia de ficción. Nosotros no queremos dar la respuesta, porque si la tuviéramos, pues no sé, nos estarían contratando de todos los gobiernos para erradicarla, no puede ser. Pero yo creo que sí que es importante, aunque queramos hacer novelas entretenidas, trepidantes y muy pegadas al lector, acercárselas al lector, sí queremos que haya una mirada sobre la sociedad, y nos parece que la violencia, y en concreto la violencia contra las mujeres, es uno de los grandes problemas que tenemos, que estamos padeciendo todos. Por eso lo tenemos como siempre como tema de fondo. No, yo desde luego no quería una explicación, y si tienen esa explicación, efectivamente serían multimillonarios dando la solución a la violencia. Pero en lo personal, por ejemplo, Jorge, ¿tú cómo ves este tema de la violencia, del mal? Porque de verdad, nosotros llevamos aquí en este programa hablando con expertos, 25,000 mesas de debate, etcétera, y lo que vemos es cada vez más violencia en este país. Bueno, hay una cosa que nos ha llamado mucho la atención cuando nosotros cuando sabíamos que veníamos a Latinoamérica, a México, pensábamos en, ¿se va a entender nuestra novela allí? Y resulta que hay muchas cuestiones que son muy comunes tanto a México como a España. Y como a Colombia, como a Argentina, como a todas partes. Y una de ellas es esa de la violencia contra las mujeres, es una lacra. Y yo creo que es difícil de entender, y a mí siempre me parece una cosa que muchas veces nos centramos en pensar en la violencia como una cifra. Bueno, pues han muerto 5 mujeres, han muerto 8 emigrantes en la cerca o en el mar Mediterráneo, han muerto en una fiesta, ha habido una balacera y han muerto 4 personas, y entonces siempre estamos pensando como en 12, 8, 4, y no, cada persona que muere es una persona con unos sueños, una historia, una familia, unas heridas, y entonces tenemos que intentar no abstraernos de eso. Nosotros muchas veces decimos que la violencia hay que mostrarla, porque si no se muestra parece algo casi, bueno, pues algo que se ve, que como un cuadro, como algo así. No, la violencia, esa primera línea de nuestra novela, de un perro jugando con la cabeza de una niña, es que la violencia es esa, es eso, la violencia no es hay 3 muertos, no, la violencia es cada uno de los 3 muertos, es una historia, y es lo que, bueno, después de todo lo que hablábamos hace un momento del entretenimiento, de las novelas trepidantes y tal, si nosotros podemos poner, aunque sea el menor granito de arena, para recordar que detrás de esas cifras hay personas, tenemos que hacerlo. ¿Tú cómo ves, Rafa, este asunto? Sí resuena en México, desde luego, una novela tan violenta en el contexto que estamos viviendo. Simplemente lo que decían, la primera escena de
de la novela, pues cuántas veces no lo hemos visto en la realidad aquí en México. Te digo una cosa y a quienes nos están viendo. A mí me parece que la novela entra en la vida política, pública y privada mexicana porque es algo que tiene que ver con nosotros. A mí me gusta, me simpatiza que sea una novela que está puesta en el pasado. Si fuera una novela que solo quisiera lectores, si fuera una novela que quisiera solo impresionarlos, probablemente habrían hecho una historia del Madrid de hoy o de tantos y tantos feminicidios que han ocurrido en España y que nosotros vamos siguiendo desde acá. Pero aquí hay un empeño, yo decía hace un momento, literario e intelectual. En efecto, es una novela, tú has dado, creo que en 2 frases, es una novela sobre el mal, es una novela sobre la violencia. Y en México vivimos todos los días con dolor, trágicamente, este momento de violencia. Y esta novela nos cuenta cosas que tienen que ver con eso, aunque no sea eso. Y esa, creo yo, es una de las funciones de la literatura y probablemente estará Carmen Mola de acuerdo conmigo. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque la literatura no debe denunciar, sino debe recrear. Porque la literatura no debe ser comprometida, sino debe ser simplemente un ejercicio largo de temas que tienen que ver con la vida diaria. Así lo demuestra, no estoy diciendo ninguna verdad, la historia de la literatura. Eso es lo que yo creo, Leo. No, pues muy bien, no queda clarísimo. Ahora, si les parece, yo quisiera pasar a Madrid, una ciudad que a mí en lo particular, ¿qué les puedo decir? Me llega, me siento muy cercano a Madrid y esta es una novela sobre Madrid en el siglo XIX, ¿no, Agustín? Es una novela sobre Madrid en un año muy concreto, este 1834, que a nosotros nos parece un año bisagra, un año en el que Madrid se está transformando, que está pasando de la edad antigua, digamos, del pasado, de lo que era esa ciudad, a lo que va a ser en el futuro. Y entonces por eso de repente nos parecía un año clave. Estaban cambiando muchas cosas. La ciudad que nosotros describimos es una ciudad que ya no existe. Madrid estaba rodeada por una muralla, por una cerca, y dejaba fuera a todos los pobres. Era una ciudad que era patrimonio prácticamente de la Iglesia, porque a base de construir conventos y hacerse con propiedades, se habían hecho prácticamente dueños de Madrid, ¿no? Y ahí se están creando 2 fuerzas que son luego, se van heredando en España a lo largo del tiempo, ¿no? Entre los carlistas e isabelinos, entre conservadores y progresistas, digamos, y que da pie a la primera guerra carlista, que es una guerra civil, y que desemboca en la guerra civil también, en esa diferenciación luego ya de las 2 Españas, de la España progresista, la España conservadora. Y ese Madrid de 1834 es una recreación, pero bueno, estamos muy contentos porque cuando hablas con los lectores tienen la sensación de haber podido caminar por ese Madrid que ya no existe. Lo teníamos un poco fácil porque como no existe nos lo podíamos inventar también un poquito, podíamos ahí añadir algunas gotas de imaginación en la historia. Pero sí que, bueno, fuimos muy concienzudos en la documentación, en la recreación de esa ciudad y, bueno, y cómo era el día a día, que es algo, bueno, muy interesante de descubrir cuando te pones a leer a los articulistas del momento, a Larra, a mesoneros romanos, que te cuentan cómo se vivía día a día en el Madrid de 1834. ¿Ustedes son madrileños? Yo les preguntaría. Yo lo soy de nacimiento y mis compañeros lo son de adopción. Se sienten madrileños tanto como yo. Sí. Esto es un madrileño nace donde quiere. No, yo no soy madrileño, pero debería hacerlo. Mira, fíjate bien esto, denme un minuto. Madrid, 17 de julio de 1834. Hay un río de sangre, una esponja de alambre y silencio. Las manos de Pedro ya no se aferran al cuello abierto, desmadejados los brazos. La única vida es la de ese reguero que, después de empaparle el pecho, dibuja un cauce rojo en el suelo irregular de la fábrica de cerillas, en lo que parece un intento desesperado por alcanzar la sangre de su esposa María y fundirse con ella. Es decir, estamos ante una autora que se llama Carmen Mola, que sabe escribir muy bien, que es absolutamente fluida y que no solo eso, sino que va metiéndose en los laberintos de un thriller y va despertando suspenso casi cada capítulo. En México hay buenos escritores que han logrado eso. Mira, Rosa Beltrán, La corte de los ilusos.
Héctor de Mauleón, una novela sobre la Nueva España. Tenemos novela, y no es exactamente novela histórica, porque a mí esta es desde luego una novela histórica, pero que pasa en el tiempo, digo yo, muy rápidamente. Y ha dicho Antonio, Sí. ha dicho Antonio, primera regla, no aburrir. Esta novela no aburre en ningún momento y no me parece poca cosa hoy en día. Efectivamente, sí hay una conexión entre lo que se vive en México y esta novela, y no es sino una casualidad, porque no creo que los señores hayan dicho hay muchos feminicidios por desgracia y trágicamente y hay violencia. No, simplemente la literatura tiene esa función a veces, que es tocar por azar y por profesión lo que está ocurriendo en la vida. No sé cómo lo vean ustedes. Sí, bueno, nosotros creemos que las novelas hay que escribirlas casi por capas, para que cada lector encuentre la novela que quiere leer. Eso es muy buena idea. Entonces hay una lectura de la novela que es simplemente aventuras. Una niña busca a su hermana, le pasan cosas, tiene ayudantes, ayudantes precarios, la verdad. Le hemos puesto ayudantes bastante malos, lo consigue, no lo consigue, todo eso. Después existe la novela que nosotros siempre decimos que la bestia es una metáfora. Sí, La bestia, en realidad, ¿estamos hablando de una bestia que mata niñas? Sí, pero también estamos hablando de la violencia, también estamos hablando de la ignorancia, también estamos hablando de las supersticiones, también estamos hablando de muchas cosas, de esa ciudad que a mí lo que más me gusta es cuando un lector nos dice, es que olía. Es que he podido oler Madrid. Y entonces, esa frase que has leído, pues hay lectores que van buscando esos momentos de una prosa un poco más cuidada y tal. Y entonces es eso, como puedes leer por capas, cada uno, creo yo, puede encontrar la capa que él deseaba de la novela y puede leer una novela, y cada uno leemos una novela distinta, y lo que tienes que conseguir, o lo que intentamos es eso, que alguien que solo quiere entretenerse mientras viaja en el metro y tal, lea una novela, y el que está en casa en zapatillas, Sí. pensando y tal, lea otra. Entonces, ¿por qué se puede ver que la novela está en un carácter mexicano, en un carácter español? Porque cada uno lee una novela, y eso es lo que a mí me parece maravilloso. Yo estoy, Leo. Bueno, oigan, ¿Ya nos vamos, Leo? Una última pausa. No, una última pausa. Regresamos y ya concluimos. En un momento más hacemos una pausa y regresamos. Estamos platicando con Antonio Mercero, con Jorge Díaz y Agustín Martín. Ellos son los tres autores detrás de Carmen Mola. Su último libro de Carmen Mola es La Bestia, Premio Planeta 2021. También me acompaña Rafael Pérez Gay. Rafa, ¿cómo concluimos esta charla tan interesante? Yo insisto, hoy yo estoy más en mi papel de audiencia que de conductor, y te paso por ahí la batuta. No, hombre, Leo, mira, te digo una cosa, la charla yo creo que ha estado muy interesante, tanto que yo me seguiría hablando, los podría llevar a una cantina, pero son cantinas no santas. Hablábamos ahora en el corte de esto, y yo les decía, bueno, yo leí hace algún tiempo una novela de un escritor que admiro mucho, que se llama Amos Oz, una historia de amor y oscuridad, claro, que ocurre en Tel Aviv. La novela es capaz, al cabo de las páginas, de hacerte sentir que no es Tel Aviv, sino que es tu propio barrio, tu propia ciudad. Así entonces, el Madrid, este Madrid con las luces, un Madrid sombrío, está muy, muy ligado a quienes sabemos y a quienes nos han oído. Tú nos has invitado aquí al que era tu programa y ahora es mío, nos han invitado, no, de veras, nos han invitado aquí a hablar de la Ciudad de México, y hay una serie de corrientes alternas que, bueno, no estoy diciendo ninguna novedad, que nos llevan también a nuestro centro histórico, a 1835, cuando la luz llegó a México. Bueno, en Madrid ya en 1834 había luz,
En la Ciudad de México llegó en el año de 1870, había el arco voltaico y había las teas, o sea, era una mezcla. Pero ahí ocurrían historias fantásticas que están puestas en una parte de la literatura. Yo, para terminar, yo sí quisiera preguntarles a Carmen Mola, ¿cómo se imaginan el futuro de este seudónimo? Y me gustaría cerrar con la idea del seudónimo, si te parece, Leo. Sí, claro, adelante. Bueno, el futuro del seudónimo, yo creo que estamos ahora mismo, diría que en la cresta de la ola, en lo más alto de la fiesta, pero la fiesta no se ha terminado. Nosotros queremos seguir y ser los típicos invitados que se quedan hasta que ya les echa el anfitrión porque se quiere acostar. Vamos a seguir escribiendo novelas. Sacamos en septiembre otra, de Elena Blanco. De Elena Blanco, sí, que es que yo estaba confundido. Sí, que no es como está las madres. Pero vamos a proponer una novela más de este estilo, un thriller histórico, no necesariamente una continuación de La Bestia, cuando podamos sentarnos a trabajar, que no sé cuándo va a suceder, porque ahora estamos muy absorbidos por la promoción, y luego podemos proponer nuevas aventuras, incluso nuevos géneros, mientras disfrutemos del trabajo y de la amistad que nos une, porque es algo muy bonito que tres amigos sean capaces de sentarse a escribir. Eso es muy una novela. importante. Sí. El futuro del seudónimo, yo lo veo esplendoroso. A mí me parece que Carmen Mola le queda mucha guerra por dar y muchas novelas por escribir, y espero además que no nos quedemos no nos quedemos ni en la novela policíaca ni en el thriller histórico, sino que un día decidamos emprender algo nuevo y escribir una novela de terror o una novela romántica o una novela cómica, lo que sea, pero que nunca nos limitemos y siempre intentemos llegar más allá, hasta que un día nos peguemos tal torta que lo tengamos que dejar. Sí, bueno, lo que ellos decían, por un lado. Luego, por otro lado, yo tengo la sensación que a lo largo de estos 5 años que llevamos trabajando detrás de Carmen Mola ha terminado cobrando vida. O sea, Carmen Mola está por encima de nosotros, y entonces existe una escritora que escribe de una manera determinada, que no es como escribimos cada uno de nosotros de manera individual, y bueno, que queremos seguir haciéndolo, que queremos seguir manteniendo a Carmen Mola y que ella siga teniendo una carrera, porque tiene que alimentar a su familia, tiene una hipoteca que pagar, tiene que hacer todo ese tipo de cosas. No tengo la menor duda. Ya no hablamos, Leo, tú me dices cómo vamos de tiempo. Hay un personaje, y aquí lo van a reconocer, Carmen Mola, que es Ferrante, que es la gran novelista y de gran éxito, que es también un hombre detrás del cual hay un colegiado, digo yo, en donde ha vendido muy bien, y es buena escritora, ¿eh? ¿Cómo dices, Leo? Una sola. Que al parecer Ferrante es una sola, ¿no? Una sola autora. La verdad es que no lo sé. ¿Qué nos dicen ustedes? Hay diferentes teorías. Hay la teoría de que es una autora, que es una traductora italiana, sí, y hay una teoría de que son la traductora y su marido trabajando juntos. Hay como varias teorías ahí alrededor de Elena Ferrante. Yo solo le doy un consejo a Elena Ferrante, que sigan el anonimato, porque si no nos va a tapar nuestro sitio. Bueno, yo te digo una cosa, que hay una novela que está puesta en librerías, que se deja leer, y no creo equivocarme, está muy bien hecha, muy bien envidiablemente bien tramada. Y de eso creo que sé algo. Muy bien hecha, muy bien tramada, muy bien puesta. Es una restauración. La idea de novela histórica a mí me gusta, pero me gusta más la idea de restaurar. Cómo ir restaurando el pasado, cómo irlo poniendo. Y además le metes el thriller, le metes el crimen y le metes la historia de amor. Hay una historia de amor, tú lo dijiste. De veras es una buena novela. Y mira que yo siempre descreo de los premios y de los éxitos inmediatos, pero esta es una muy buena novela. Pues te agradezco mucho, Rafa, el palomazo que te has Leo, echado ahí para sustituirme. Lo has hecho muy bien. Me quedo preocupado de que me vayan a quitar mi chamba. No creo. Es cierto. No creo. Gracias, querido Rafa. Y desde luego agradecerle a Antonio, a Jorge, a Agustín, que hayan estado el día de hoy con nosotros. Ya les dije que espero verlos en Guadalajara, donde tú, aparte, también te echas los 10 días de la Feria de Guadalajara. Ahí estaremos, ahí nos veremos. Entonces, me encantaría que los 5 que estamos aquí ahorita a cuadro, nos podremos echar unos tequilas allá
en Jalisco, en la próxima Feria Internacional del Libro de Oaxaca. ¿Cómo ven? Es irrechazable, vamos. Nos encantaría. Ahí nos encontraremos. Además, es una de las ferias más extraordinarias, ustedes la deben conocer, que hay. Bueno, es la mejor, la más grande de lengua española. Es fantástica y ahí les va a ir muy bien seguramente. Bueno, Dios y Gabriel Sandoval mediantes, nos veremos entonces en Guadalajara y les agradezco mucho. Gran novela, La Bestia, Carmen Mola, no se lo pierdan. Y yo lo espero el próximo lunes en punto de las 10:30 de la noche. Espero ya estar ahí con usted en el estudio cuando otra vez sea la hora de opinar. Buenas noches.